Damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir a muchos lugares del mundo. Dios los bendiga a todos y a todos los que hacen posible que la palabra del reino corra en todo el mundo. Dice que será predicado el reino en todo el mundo y vendrá el fin. Vamos a ver el tema de hoy, que es el mundo y los que no son. Sabemos que hay dos clases de cristianos, los que son del mundo y los que no son del mundo. Y a la luz de la Biblia vamos a aclarar los puntos importantes para saber que es necesario salir del mundo para que podamos recibir una bendición más grande que la salvación. Mateo 13:38 dice que, hablando de la parábola, el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Vamos a ver que nos dice que el mundo todo está en maldad. Los hijos, la cizaña, no solo son los que no creen, los incrédulos, los ateos, etcétera. No son también los que creen, es cizaña, porque trabajan para la carne, trabajan para el enemigo, aunque no lo crean o no lo puedan discernir. En la versión moderna dice que el camino es el mundo. Aquí dice el campo, el camino es el mundo. Todos nacemos con las características del mundo, dice la palabra, acerca del espíritu del mundo, etcétera. Dice que Dios encerró la incredulidad a todos. Entonces todos tenemos una base que nacemos con el espíritu del mundo. Así lo dice la palabra, y este es un tema que ya hemos dado. Pero ahorita vamos a aclarar con aspectos de los que son del mundo y los que no lo son. La Biblia dice algo muy claro: de la abundancia del corazón habla la boca, y los que son del mundo hablan del mundo. Hablan de sus trabajos, de su familia, de las cosas que hacen, de los deportes, de todo menos del Señor. Te juntas con ellos y nunca hablan del Señor. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un punto de referencia. La parte de adentro es donde nos damos hacia afuera lo que somos. Vamos a Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor, por supuesto que no es de este mundo. Dice que su reino no era de este mundo. Y si nosotros queremos reinar con Él, también debemos de no ser de este mundo. Algo muy básico y sencillo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Los que nos escuchan, porque es para ellos la prédica, el punto importante es que creen que los cristianos no son del mundo. Todos los cristianos. Y son muchísimas gentes, millones de personas que creen en el Señor, pero no son convertidos, son de este mundo. Y las cosas que hacen, pues hay una lista, ahorita vamos a nada más a dejarles el dato a los hermanos. 1 Juan 4:1 dice que debemos de probar todos los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. ¿Cuáles son esos profetas? Los que profetizan bienestar. Ven al Señor y el Señor te va a resolver todos los problemas. Y el Señor te dice que en el mundo tendremos aflicción y que si a Él lo persiguieron, también a nosotros. Que el siervo no es mayor que su Señor. Y predican que todo está bien y que si tienes problemas en tu matrimonio, Él los va a resolver. Y si no tienes trabajo, Él te va a dar trabajo. Y muchas cosas que profetizan y les dicen a los creyentes de un evangelio light, un evangelio que no se resuelve con ser vencedores. La palabra maneja
algo sobre eso. Los del mundo no vencen al mundo, y lo dice la palabra. Esa primera de Juan 2, 16, 17. Primera de Juan, ahí mismo. Dice la palabra que, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Hay algo importante, aquí dice algo de la carne. Los nacidos en la carne son del mundo, que son cristianos, que están en el mundo. El Señor llamó a sus discípulos, ven, sígueme. Y lo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, dice la palabra. Y Él le dice en el 17:14 de Juan, habla acerca de, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando de los que no son del mundo, el mundo los aborrece. Los que son del mundo los apapacha el enemigo, porque tienen potestad de él. Vamos a verlo en Hechos 26, 17 y 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Para salir del mundo, el mínimo es recibir la luz del Señor. Dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, en el 12:8 de Juan, creo. Hay algo importante con relación a este tipo de potestad, con relación a lo que nos dice ese texto, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, dice, en la parte de abajo, suerte entre los santificados. La palabra suerte es en el tumbaburro vencedor, con relación a la lotería. Se sacó la suerte, fue el que se llevó el premio mayor. Venció a todos con relación a la suerte de haber recibido el número que le corresponde para cobrar una cuestión de lotería. En 1 Corintios 11:32, vamos a ver, y seguimos con lo de la suerte. Empieza a hablar la palabra, siendo juzgados, porque dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, estamos bien. Todos los que estamos aquí, si nos juzgamos, yo estoy bien, es lo que dice la palabra, yo estoy bien. Pero dice, mas siendo juzgados del Señor, somos castigados por Él, para que no seamos condenados con los salvos, con los del mundo, los creyentes. La Biblia habla de creyentes, no le interesan los incrédulos. Y esos son condenados a un lago de fuego. Esos tienen una condenación. Esa es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3, 19 y 20, no lo pongan, hermano. Somos castigados. El que está en el mundo, el cristiano mundano, el cristiano el cristiano que no sigue al Señor, no entiende el castigo del Señor. No, es que el Señor no castiga, es lo que dicen los cristianos light. El Señor no castiga, es puro amor. Pero que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 3:19 de Apocalipsis. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El castigo para los que ama el Señor. Para no ser castigados con el mundo, que es diferente el castigo al mundo. El castigo del Señor es para que recibamos vida eterna. Y el castigo del mundo es para condenación. Para que, dice que no queden en casa para siempre. Van a un paraíso, pero no tienen vida eterna. El siervo, nacido en la carne, el de Agar, como figura, dice la palabra que no queda en casa para siempre. Son del mundo y son condenados con el mundo. Colosenses 1, 12 y 13 son textos que
hemos tomado muchas veces. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, dice que dando gracias al Padre para que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Son los que son trasladados, librados de la potestad de las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el que tiene la luz del Señor sabe a dónde va. Es librado de la potestad de las tinieblas, del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es importante entender en dónde caminamos, si estamos realmente caminando hacia nuestra vida eterna o hacia las tinieblas y no queremos entender la luz. Dice, aman más las tinieblas que la luz. Daniel 12, el 13, hermano. Un hombre valiente, el profeta Daniel, que se jugó su vida en el foso de los leones, le dice, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de tus días. La suerte, Daniel, la suerte de los santos en luz. Hay dos clases de santos. Lo vamos a ver al final del tema. Es importante entender también eso. El profeta Daniel se va a levantar en su suerte. Cuando venga el Señor, se va a levantar, lo va a levantar el Señor de la tumba, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección para gobernar la tierra. Ahí va a estar mi tocayo. Ahí lo voy a saludar y lo voy a conocer. Al tocayo. No solo de nombre, sino también de profesión. En Hechos 1, 16 y 17, que habla de Judas, el 16, dice, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No fue guía de los ciegos, sino de los... El cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Todos estamos llamados a tener la suerte de los santos en luz, todos. Pero tiene que ver con el corazón. ¿Qué tenía Judas? Ambicionaba el dinero. Por 30 monedas de plata vendió al Señor. Por la ambición del dinero se perdió de esa suerte. Todos tenemos la misma suerte, todos somos llamados a esa suerte, pero depende de cada uno de nosotros que tomemos la suerte de vencedores o de vencidos. Eso es importante. Gálatas 5, 18 y 19 nos hace una lista, el 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, el 20, por favor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Los que practican. Hermanos, esta lista es importante entenderla. Se nos va a aplicar si la practicamos. Si practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Es algo que nos dice la palabra y que debemos de evitar practicarlas. Esa es la corriente del mundo de Efesios 2:2, nos habla de esto. En otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, los que practican tales cosas. En 2 de Timoteo 2:21 nos dice, así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra.
Dice que el que es limpio, límpiese más, dice la palabra. Y el que se sucio, que se ensucie más, dice, así también es el consejo de la palabra, porque los que van como en tobogán, deslizándose, van de mal en peor, porque no quieren limpiarse de estas cosas que habla la Biblia y que es importante entenderlas. Hay dos clases de santos. Efesios 1:5 habla de el que tiene el Espíritu del Señor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. El Espíritu del Señor nos da el que seamos santos y adoptados como hijos, no como hijos legítimos. En Gálatas 4, el versículo 4 y 5, nos dice lo mismo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, esto como referencia para el 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. El Espíritu del Señor, el que nos libra de la ley de pecado y de la muerte, nos da derecho a ser adoptados hijos como santos en el reino. Y vamos a ver la salutación de Pablo a los romanos, las diferencias que existe. Hay varias cosas que podemos tocar, pero se va el tiempo en muchos textos. Vamos a Romanos 1:6, por favor. Entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Los llamados de Jesucristo, llamados santos. 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Bueno, ahí los amados de Dios, llamados santos, son los santos del Altísimo. Dice, tengáis de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En Judas 1:1 nos habla de la santificación del Padre y la conservación del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Le llama la Biblia santos del Altísimo en Daniel y conservados en Jesucristo, los santos adoptivos y los santos del Altísimo que son hijos legítimos. En Daniel 7:27, aquí habla de los santos del Altísimo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán, hablando de los hijos legítimos que van a salir a gobernar los segundos cielos. El tercer cielo es el cielo de Dios, y los cielos de los cielos es el segundo, y el primer cielo es el cielo de cada planeta, como el de nosotros. Nuestra atmósfera le llama la Biblia primer cielo, y los cielos de los cielos son las constelaciones, galaxias, hablando de la grandeza del segundo cielo, que es muy amplio, muy extenso. Lo maneja la Biblia, que la expansión de sus manos, dice, está en expansión constante. Los segundos cielos, en donde vamos a gobernar todos los seres vivos de ese segundo cielo, los hijos legítimos. Por eso es importante que sigamos al Señor como los discípulos. Dice, hablando de ellos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor no es de este mundo. Y a sus discípulos los llamó y ellos los siguieron. Hay gente que viene de lejos a seguir al Señor, pero hay otras que vienen con desvíos del corazón. Bueno, el enemigo trabaja a través de cosas que ellos no entienden. Es importante, como dice el texto que leímos, limpiarse de todas esas cosas. Santiago 1:16, 17 y 18 nos dice Santiago que no erremos. Amados hermanos míos, no erréis.
toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso dice Juan 14:16, hablando, rogaré al Padre en el 15, el 16 dice, y os dará otro espíritu, para que, dice, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No hay, si volvemos a Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque ese espíritu que nos da, que es el otro consolador, que es el Padre, dice que nos los da para siempre. Por eso habla de la inmortalidad, porque el que alcanza la bendición de entrar primero a lo que es la santificación, que es salir del mundo y empezar a caminar para poder llegar al pacto de perfección, al pacto de inmortalidad, es el plan de Dios. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección tiene que ver con los hijos. El Hijo hecho perfecto para siempre, en el 7:28 de Hebreos. Dice que después de la ley, el Hijo es constituido hecho perfecto para siempre. Al final, ese Hijo que es como el ADN del Padre, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El ADN del Padre que tiene el Señor y que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En Él podemos estar completos con la plenitud de Dios. Pero para eso necesitamos entender un camino que primero hay que salir de las tinieblas, que son de potestad de Satanás. Como creyentes, creemos en el Señor Jesucristo, pero no creemos lo que Él dice. No creemos que Él nos pueda hacer ángeles de Jehová Todopoderoso, que como dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. También el Filipenses 3:21 es el texto que habla sobre el cuerpo de Jesucristo, el 21, el cual transformará en el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Atravesar paredes y todopoderoso. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y al final dice el todopoderoso, todo lo puede. Esa semejanza al cuerpo de su gloria. Ese cuerpo de nuestra bajeza, por la operación con la cual puede también sujetar en sí todas las cosas. No creemos en lo que dice el Señor, porque no queremos apostar al máximo galardón que dice el apóstol Pablo. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Nosotros estamos predicando para la gente que puede llegar a tomar decisiones que nos dice la palabra. A hacer el edificio hay que contar si podemos terminarlo. Hay mucha gente que hacen edificios y los dejan sin terminar porque no hacen buenas cuentas. Las cuentas del edificio, que es la perfección, hay que entrarle y no regresar. Dice que el que mira hacia atrás no es digno para eso. Juan 17:22, conocido, hablando de la gloria que me dices, les he dado la gloria que Él tenía antes de venir a este mundo, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria que está en chino para los que no han caminado y edificado en el sentido del Espíritu del Señor, para crecimiento, para que pueda ir entendiendo lo espiritual, para después ser revestido por el Espíritu del Padre, que es el hombre espiritual, que tiene la bendición de la Trinidad
en el vaso del espíritu, de los huesos. En Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué hay que vencer? El hombre del mundo dice que el Señor lo hizo todo. Un día que prediqué en una iglesia, se paró uno de los dirigentes y dice, vamos a cantar Jesús pagó mi deuda, después de que prediqué. Y empezaron a cantar, dice, Jesús pagó mi deuda, ¿qué más yo puedo hacer? Nada, según ellos. Él pagó, sí es cierto que pagó por su salvación, y ellos lo toman, tienen que ser fieles hasta el final, en ese tiempo que viene la persecución, el castigo para los santos, que le rebota a los salvos, y que los salvos muchos se van a perder, la apostasía que viene, porque no entienden que el Señor castiga a los que ama. Y dice, amad vosotros sus santos, dice el salmista. El santo tiene que tener el entendimiento de que tiene que ser castigado para no ser condenado con el mundo, como el texto que leímos. Y aquí nos dice que el que venciere poseerá todas las cosas, el perfecto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Hablando de poseer todas las cosas, es algo que en la mente humana no se alcanza a entender. Hay que estar allá para saber qué es lo que hay y para saber qué es lo que el Señor ofrece. Dice que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento humano. No podemos imaginar lo que hay allá arriba. Primero, aquí en la tierra, dice que seremos ricos con las riquezas de las gentes. En este milenio, 1500 años promedio, 1000 con el Señor y 500 con el enemigo suelto para aprender a gobernar lo malo. Vamos a ser ricos. Dice que con las riquezas de las gentes seremos sublimes. Y luego en los cielos seremos dueños de todo el universo. Está fuera de la razón para el hombre, por eso no lo cree. Y para creerlo hay que creerlo espiritualmente. El hombre espiritual dice que el hombre animal no percibe las cosas espirituales. Solamente se tienen que examinar de manera espiritual. Y esa grandeza que está al alcance, no la creen la mayoría de cristianos. Esperemos que alguno que otro hermano en otros lados del mundo tenga la fuerza, la valentía, el no temor de entrar a esa bendición tan grande. Valdría la pena, que es un camino muy estrecho y dice que muchos querrán entrar, mas no podrán. Muchos. Tenemos que tener fuerza, la valentía, no temer al enemigo, sino vencerlo, luchar. Y para poder vencer requiere que haya alguien a quien vencer. El enemigo, la Biblia nos dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Muchos no creen en él o creen que no son para él. Anda molestando por otro lado. Pero no es cierto. Tiene especial cuidado contra nosotros. Y cada rato está encima, molestando, fastidiando, llevándose a algunos, trayendo a otros el Señor. Pero se están yendo algunos que parecían como Judas, que tenían suerte en ese ministerio. Y lo hicieron a un lado por determinadas ambiciones diferentes de cada persona. 22:5 de Apocalipsis, ese texto dice que reinaremos para siempre jamás. No habrá más noche, no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol. No lo entienden por qué no va a haber noche.
ni sol. Está fuera de la razón. Conocemos nuestros sistemas solares. Sabemos cómo se mueven, y el día y la noche, etcétera. Necesitamos dormir para tener oxígeno para nuestras células. Y todo eso se hace una ley en nosotros. Dice que reinaremos para siempre, jamás. Aquellos que habremos creído en la palabra del Señor. Ese es el punto. Decía Robert Fais, que en paz descanse, que muchos creen en el Señor, pero no creen en lo que dice el Señor. Y el Señor nos dice que su palabra nos va a juzgar, la palabra que no creímos y que no hicimos. Esa en el día postrero. Por eso, hermanos, hay dos clases de cristianos. Uno, que la Biblia le llama que son del mundo, y otros que no son del mundo, los perfectos. Hay unos que se quedan en medio del mundo y en medio de que no son, que son los santos. Están con un pie en el mundo y un pie en el cielo, y no se quieren decidir, y se quedan ahí en medio. Van a ser juzgados en el tribunal de Cristo y van a estar reinando con los reyes, porque el Señor nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, administradores aquí en la tierra, y los administradores son los santos, los reyes son los perfectos. Ahí están las dos clases de gente que alcanzan a librarse de este mundo. Dice un texto en Juan 5:4, hermano. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. El nacido es el que tiene el Espíritu del Señor, nacido, el Hijo adoptivo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, por el Espíritu del Señor. Si no es, como dice, que aún los escogidos es posible engañarlos, ¿no? Alguno que otro escogido, como Judas, que fue escogido, suerte en ese ministerio, no lo quiso por dinero. Y nos maneja también al engendrado en el 5:18, de ahí, primera de Juan, ya vamos a terminar. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el Espíritu del Señor lo libra de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ya lo venció. En 1 Juan 2:13 y 14 dice, han vencido al maligno. Los que, dice, habéis conocido al Padre, al que tienen el Espíritu del Padre, en el 13 y en el 14, porque han conocido Padre. Ellos son los que han vencido al maligno. Los que vencen al mundo son los que tienen el Espíritu de Jesucristo, pero no alcanzan a vencer al maligno. Por eso no van a alcanzar a ser hijos legítimos. Van a ser glorificados en lo que es su espíritu humano, el alma, y un cuerpo nuevo en la eternidad, que no van a poder salir del templo, como dice el 3:12 de Apocalipsis. Nunca jamás saldrás fuera de eso. Hablando de, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. No tendrán la capacidad, la gloria de salir fuera del reino al universo. Los únicos son los que tienen la capacidad de ser hechos hijos de Dios, la nueva criatura. Esa es la nueva criatura, que es divina. Dejamos todo lo creado y brincamos en el milenio y después a la eternidad en la nueva criatura divina, eterna, que también dice la palabra inmortal. Muchos dicen eso es una locura. Para la mente humana sí, pero cuando uno empieza a conocer la otra dimensión, que es real, que existe y que eso es una verdad, y que yo la predico porque sé que es una verdad, y aquellos que la aceptan, dando la perfección, muy pocos, son bienaventurados en extremo,
Y los otros que se guardan y aceptan ser santos y de aquí me acomodo, bueno, se van a arrepentir de no tener la gloria de la bendición de los perfectos, la mortalidad, la naturaleza del Señor. En Él estamos cumplidos siempre y cuando hagamos los que nos pide el Señor para estar primero fuera de la potestad de Satanás y después vencer al maligno para poder llegar a tener esa bendición tan grande que el cristiano normal, cristiano light, es locura. Dice la palabra en el Salmo 49, es locura para el hombre. Lo que para Dios es locura, lo que dice la palabra acerca de poner su corazón en las cosas que son pasajeras y que al final de cuentas se van. Así es aquel que hace su casa en la arena. Es que cuando la tempestad viene, la casa se derrumba. Es importante hacerla en la piedra, en Jesucristo, que es la piedra de esquina. Dios les bendiga a todos, hermanos.